En este vídeo vamos a entender la diferencia entre trayectoria, desplazamiento y distancia. Estamos en el tema de nos movemos, el tema 2 del bloque 9. Pongo por aquí para recordarlo. Tema 2 del bloque 9. Bien, en primer lugar tenemos la trayectoria. La trayectoria es la línea imaginaria que va desde el principio, desde donde nos movemos, desde el punto A, si aquí observamos la imagen, hasta el punto B. Es decir, como vemos, voy a señalar con el subrayador amarillo. Voy a ponerlo más pequeño. Y la trayectoria, como veis, coge ese camino y llega hasta el punto B. Por tanto, es el camino recorrido desde el punto inicial hasta el punto final. Bien, por tanto, lo vamos a definir aquí. Es el camino recorrido desde el punto inicial hasta el punto final. Como veis, el punto inicial y el punto final se escriben de esta manera: x0 y x sub f, ¿vale? Bien, la distancia. La distancia es la longitud de la trayectoria, es decir, es lo que mide el camino recorrido. En este caso es una medida escalar. ¿Qué significaba esto? Lo vimos en el tema anterior, y una medida escalar significa que no necesitamos saber dirección ni hacia dónde se dirige ni nada, es decir, solo necesitamos una medida, en este caso el metro, ya que es la unidad de medida del sistema internacional, el metro. Después podemos pasarlo a diferentes unidades, pero siempre la principal es el metro. Bien, en este caso, como veis aquí, la trayectoria azul tiene una distancia de 1,2 kilómetros, por tanto, si lo pasamos a metros, es 1200 metros. Es decir, esta trayectoria que sigue el viandante tiene una distancia de 1,2 kilómetros, 1200 metros. Y, por último, el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia en línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Como veis aquí, el punto inicial es A y el punto final es B. Por tanto, el desplazamiento de esta persona desde el punto A hasta el punto B es esta línea recta, que tal y como vemos en la imagen son 745 metros. Hemos de recordar que esta medida, el desplazamiento, es una medida vectorial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo desplazarse 750 metros hacia adelante desde el punto A hasta el punto B, que desde el punto B hasta el punto A, ya que sería menos 750 metros. Por tanto, es vectorial, ya que necesitamos saber hacia dónde se dirige ese desplazamiento o desde dónde viene el desplazamiento. No es lo mismo que un camión se acerque a nosotros o que se aleje de nosotros. Por eso es vectorial. ¿Cómo se calcula realmente este desplazamiento? Se calcula con la siguiente formulita: distancia final menos distancia inicial. Por ejemplo, si vemos en una línea recta, aquí en una gráfica, que la persona se encuentra justo aquí.
podemos decir que estos son 15 metros desde el punto de referencia, que es 0, ¿no? Y llega hasta el final, se desplaza hasta el final, que son unos 750 metros. Por tanto, para saber el desplazamiento de esta persona, utilizamos la formulita que hemos puesto aquí. Por tanto, distancia final, punto final, que es 750, menos 15, que es el punto inicial. Por tanto, esta persona tenía un desplazamiento de 735 metros. Según nos pongan, nos pueden poner tanto este tipo de ejercicio o nos pueden poner, voy a desplazar un momentito hacia abajo, nos pueden poner, por ejemplo, también una línea recta o cualquier otro tipo de medida o de forma de representar el ejercicio dividido en sectores, y nos dicen que, por ejemplo, la persona empieza aquí y se desplaza primero, vamos a poner, por ejemplo, nos pueden decir en el ejercicio que cada uno de los sectores mide 100 metros. Por ejemplo, desde A hasta B son 100, desde B a C son 100. Y nos dicen en el ejercicio que esta persona se desplaza primero hasta D y después desde D se desplaza hasta G. ¿Cómo podemos calcular este tipo de ejercicio? Bueno, pues sabemos que de B a D, si lo ponemos aquí, podemos incluso poner aquí la medida. 100, perdón, esto sería 0, 0. Lo podemos hacer, por ejemplo, si de B a D el punto final es 300 y el punto inicial es 100. Por tanto, tiene un desplazamiento de 200 metros. Y desde D, por ejemplo, esto es de B a D. Y desde D a G, pues sería punto final 600 menos 300, por tanto sería 300 metros de desplazamiento. Podemos hacer también contando los cuadritos. De B a C son 100 y de C a D son 200. Y desde, por ejemplo, desde D hasta G son 100, 200 y 300. Como veis, se pueden resolver de diferentes maneras, pero siempre lo adecuado es utilizar la fórmula punto final menos el punto inicial o punto de partida.